noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Ningún siglo ha matado a más gente que el siglo XX. De guerras, persecuciones, epidemias, hambrunas. Y de esas hambrunas las ha habido naturales y otras provocadas políticamente, queriendo o sin querer. Pero la más tremenda fue, dicen que sin querer, eso que se llamó el gran salto adelante en la China de Mao Zedong. Mínimo 30 millones de muertos. 30, probablemente más, probablemente 45. En este vídeo refrescamos la memoria. Los comunistas de Mao conquistaron el poder en China en 1949, después de largos años de guerra civil primero, guerra con Japón después y de nuevo guerra civil. Mientras el bando nacionalista chino, escindido en 1000 querellas internas, terminaba hundiéndose, los comunistas aprovechaban al máximo la ayuda soviética y sobre todo el apoyo de millones de campesinos que creyeron las promesas comunistas de redistribución de tierras y condonación de deudas. Mao impuso su poder y de inmediato aplicó un programa masivo de colectivización de tierras. El comunismo chino no sería industrial, sino agrario. Ahora bien, un país no puede sobrevivir sin industria, de manera que Mao, a la altura de 1958, decidió imprimir un nuevo giro a su política y lanzó un nuevo plan quinquenal. Lo llamó Gran Salto Adelante, en que consistió en utilizar la principal baza del país, su numerosísima población, para desarrollar al máximo la industria al mismo tiempo que se reformaba la agricultura. Mao creó por todas partes comunas de alrededor de 5.000 familias donde los campesinos se convertían en productores artesanales de acero, en pequeños hornos domésticos o en constructores de grandes presas para abastecer nuevos sistemas de regadíos. Cerca de 100 millones de campesinos abandonaron los campos. Primer error, buena parte de la cosecha de 1958 se quedó sin recoger. Al mismo tiempo, el rígido comunismo chino forzó a los trabajadores a abandonar sus formas tradicionales de vida para regirse por las nuevas normas, cocinas colectivas, herramientas colectivas, etc. Resultado, se comía peor y se trabajaba peor. Fue el segundo error. Y aún había un tercer error y más dramático, porque Mao, para impresionar al mundo, decidió aumentar sus exportaciones de grano y reducir las importaciones. Resultado, el país se quedó sin existencias de grano. La suma de estos tres errores del gran salto adelante fue letal. Desde principios de 1959, la economía china se colapsó y centenares de miles de personas murieron de hambre. Mao, tan soberbio como paranoico, creyó que todo era producto de una confabulación de acaparadores de grano y ejecutó una brutal represión que se llevó por delante a más centenares de miles de chinos. Para cubrir el cupo dictado por Mao, se procedió a incautar el grano a los campesinos. Resultado, más y más muertos. Mao no rectificó hasta bien entrado 1961. Para entonces, la locura del gran salto adelante había costado la vida a 30 millones de chinos. Sin duda, la mayor mortandad de la historia, fruto de la demencia comunista china. 30 millones de muertos según acabó la cosa, pero el drama aún duraría varios años más, porque claro, de ahí no se sale de un día para otro. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una auténtica locura. Una auténtica locura, sí. Las estimaciones, además de 30 millones de muertos, no son particularmente elevadas. Quiero decir que es una estimación que, conforme a las últimas cifras que se están dando, puede parecer francamente conservadora, ¿no? Se empezó estimando en unos 23 millones. Investigaciones de los propios chinos lo han elevado hasta cerca de los 40, y lo último que se ha publicado está en torno a 45 millones. Extraoficialmente en China se viene a aceptar la cifra de 38 millones de muertos con respecto al gran salto adelante. Investigaciones que quiere decir que empiezan en los años 90, porque antes estaba prohibido hablar del asunto. Obviamente, en China, Mao sigue siendo considerado como una figura, digamos, digna de veneración, y la doctrina oficial dice que es condenable un 30% de Mao y es aceptable un 70% de Mao. Por lo tanto, hasta hace 20 y pocos años, efectivamente, de este episodio, bueno, de las consecuencias mortíferas de este episodio, no se podía hablar en China, en efecto. Vamos a ir al cogollo del asunto, que es, en principio, un gigantesco error político. Mao acaba de llegar al poder, su país es esencialmente agrario, él, por doctrina ideológica, atiende a las colectivizaciones, eso funciona, como siempre, bastante mal. De repente dice,
bueno, de repente no, por la circunstancia internacional, hemos de industrializarnos, utilicemos pues el mismo sistema de la agricultura para industrializarnos. Es demencial. Sí, es demencial. Lo que pasa es que sí tiene una explicación política en cuanto a que en ese momento, cuando se emprende el gran salto adelante, se ha producido una especie de ruptura ideológica, aunque no completamente política, entre China y la Unión Soviética. Entonces, Mao lo que ve es que se está produciendo el movimiento revisionista después del 20 Congreso del PQS de febrero del 56, donde se condena precisamente aquello, y tal, sí. claro, el estalinismo y aquello que él está decidido a hacer en China, ¿no? Entonces, de esa impugnación del revisionismo nace la necesidad de discurrir por un camino propio, el camino revolucionario chino. O sea, es la vía, casi la respuesta, podemos decir, o la vía china a la industrialización y a la colectivización soviéticas de los años 30. El camino revolucionario chino consiste en coger a la gente que antes estaba en los campos, apartarla de ahí y ponerle un hornico como de pueblo, sí, y decirle, ponte a producir acero como lo podíamos producir en Europa en el siglo IX. O sea, a base de carbonatar hierro. Exactamente. Y un acero de una calidad pésima, evidentemente. Pésimo, claro, no servía para nada, efectivamente. Es que una de las causas de la hambruna en el campo, normalmente se dice que esta es una de ellas, y es verdad. Otra de las malas condiciones climatológicas, y eso hoy se tiende a rechazar. Hay una, en fin, casi una demostración palmaria de que las condiciones durante el gran salto adelante no fueron particularmente peores que las que habían sido antes o después. Por lo tanto, no sirve como explicación, pero desde luego una de las explicaciones sí es dedicar a los campesinos a realizar cosas como estas fundiciones de hierro, que eran verdaderamente lamentables desde el punto de vista de la calidad, que no servían absolutamente para nada y que condujeron a que el grano se pudriese literalmente por cientos de toneladas, por miles de toneladas y por cientos de miles de toneladas. Es tremendo. El acero, para producirse, para que lo sabrán nuestros espectadores, es un proceso de carbonización del hierro que requiere, para que sea de buena calidad, en fin, temperaturas muy elevadas y procesos bastante largos que evidentemente en aquellos hornos se hacían malamente. La cuestión, y esto dice mucho de la demencia de los regímenes totalitarios, es que los líderes locales del partido, para no desmerecer de las cifras que pedía Pekín, mienten sobre los resultados prácticos de lo que está pasando. Exactamente igual que había pasado en la Unión Soviética. Lo mismo, el comienzo de la persecución contra los kulaks es justamente ese. Se produce una competición entre las distintas comunas en el caso de China, en los koljoses en el caso soviético, para ver quién produce más. Como están obligados a entregar una parte proporcional de todo lo que han producido, en esa competición ellos cada vez entregan más para poder presumir de que están produciendo más. No están produciendo más, pero sí están aumentando la proporción de lo que están produciendo y entregan. En consecuencia queda menos para el autoconsumo. Esa es otra de las razones por las que se produce la gran hambruna. La gente empieza a pasar hambre. Eso es. Mucha hambre. Y entonces a Mao se le ocurre además dejar de importar y exportar para demostrar al mundo qué fuerte soy, seguramente engañado por esos informes que le daban sus líderes locales. Como la gente se está muriendo, en su mentalidad totalitaria piensa, esto es porque hay gente mala que está acaparando el grano y hay que ir a por ellos. Y manda a sus guardias rojos pueblo por pueblo a buscarlos. Y entonces la atmósfera de guerra civil de una gente enloquecida por el hambre llega ya al paroxismo. Lo mismo que hizo Stalin, exactamente igual, lo mismo que hizo Stalin, y además presuponiendo el mismo sabotaje, pero exactamente lo mismo que hizo Stalin. Es el mismo proceso, solamente que en China alcanzó unos límites incluso más allá de lo que llegó a ser en la propia Unión Soviética. Hay un episodio que se ha tratado ya, en fin, con una cierta profundidad, que es particularmente terrible, que es el de ese intercambio de los niños que se hacían entre las familias chinas al borde de la inanición para no verse obligados a comerse a sus propios hijos y, en fin, comerse los de otra familia, ¿no? Eso fue verdaderamente terrible, pero fue un episodio del que también parece ser que hubo algunos antecedentes en Ucrania en los años 30. Holodomor que hemos tratado Efectivamente. Aquí. Hay una buena pregunta que nadie sabe contestar muy bien exactamente, que es quién le dice por fin a Mao lo que está pasando. Porque el hecho es que alguien va y se lo dice, en una atmósfera de terror absoluto en la que nadie se atrevía a decir esto está siendo una locura. Bueno, efectivamente, digamos que hay una trama dentro del partido, que el partidos bolcheviques, los partidos comunistas son siempre tremendamente conspiratorios, y hay una trama dentro del partido que termina arrinconando a Mao. Parece mentira, pero lo terminan consiguiendo, sobre todo articulada por Liu Shaoqi y por Deng Xiaoping. El primero será al final el que acabe cargándose
transitoriamente a Mao Zedong. Son los que le hacen ver al partido la barbaridad de lo que está llevando a cabo Mao. Y es cuando Mao, digamos, queda políticamente arrinconado y estará esterilizado políticamente durante 4 años. De hecho, el episodio de la Revolución Cultural será la respuesta de Mao aquí, para recuperar el poder que pierde a partir de esta catástrofe absoluta, porque fue una catástrofe absoluta para, por supuesto, para Mao políticamente, pero para la población china, tanto agraria como urbana. De la Revolución Cultural hablaremos en un próximo programa, pero que son 6 millones de muertos. Pues la revolución así también tiene una valoración complicada. Hoy se acepta aproximadamente entre muertos entre 1 millón y 2 y otros 4 millones efectivamente hasta completar 6 de deportados y de gente que, bueno, que a consecuencia de esa deportación. Eso lo contaremos otro día porque es otro episodio de la medida de la demencia del comunismo chino. Mao intenta salir de ahí y lo primero que se le ocurre a él o a la camarilla que por fin le dice al partido lo que está pasando es tratar de desmontar el gigantesco enredo que habían montado con las colectivizaciones. El problema es que cómo vuelves a unos campos que se han quedado vacíos con un montón de gente muerta donde hay que volver a plantar otra vez desde el principio. Sí, eso fue lo que le tocó hacer a Liu Shaoqi precisamente cuando alcanza la presidencia del partido y más o menos lo que se le ocurre es ir a la NEP. Sí, una política económica que respete la pequeña propiedad privada para dar. Hay que atraer a los campesinos otra vez a las viejas formas de producción porque es lo único que puede sacar a China de la catástrofe y en gran parte sacará a China de la catástrofe. Si uno observa la curva de crecimiento de la economía china hasta los años 90, desde los años 40, observa cómo hay un crecimiento continuo, mucho más pronunciado al final, lógicamente, como todos sabemos, pero el único momento de verdadero retroceso es la época del gran salto adelante, que fue terrible, e inmediatamente después hay un periodo de recuperación una cierta rapidez, que es gracias a las reformas de Liu Shaoqi, gracias a la introducción de esa NEP, digamos, ¿no?, de esa propiedad privada en el campo. Es lo único que es capaz de revitalizar aquello, porque efectivamente, como bien dices, estaba absolutamente desolado. Propiedad privada que se mantendrá en los años siguientes, pero en unas condiciones hiperlimitadas. Sí, estuvo siempre, bueno, como se produjo en casi todos los países comunistas, excepto en algunas épocas en Hungría, estuvo siempre supervisada por el Estado y muy limitada a determinado tipo de producción. Al final, el objetivo de Mao era el de la industrialización, por supuesto, y como algunas de las biografías más autorizadas insisten, además el de crear de China, convertir a China en una gran superpotencia. El sueño de Mao era el de una China industrializada porque él pensaba que el objetivo de su vida era mandar una armada que desembarcase en la bahía de San Francisco. No llegó a San Francisco nunca. No. Luego con productos comerciales y tal, pero esto ya era una época mucho más reciente y en otro contexto. Fernando Paz, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer. Esto es la historia real del comunismo, esta es la que hay que contar. Esto fue el sueño loco de Mao Zedong que costó la vida, pues eso, a 45 millones de personas que murieron entre el hambre y la persecución política por un gigantesco error. Fernando, gracias. Y a ustedes también, muy buenas noches y hasta mañana.